En el presente video vamos a ver la solución de la ecuación de onda de una manera muy simplificada, pero desde mi punto de vista es una forma muy entendible de cómo se comporta la onda electromagnética, resolviéndola solamente para una de las componentes. Bueno, recordando de videos anteriores, habíamos encontrado que la ecuación de onda para campo eléctrico estaba dada de esta manera: el laplaciano de campo eléctrico más omega cuadrada mu epsilon por campo eléctrico igual a 0, y teníamos la contraparte para el campo magnético, donde apreciábamos el laplaciano del campo magnético, intensidad de campo magnético, más omega cuadrada mu por epsilon por la intensidad de campo magnético igual a 0, donde, recordando que el laplaciano no es otra cosa más que la sumatoria de derivadas de segundo orden de las componentes de x con respecto a x dos veces, la segunda derivada de la componente en y con respecto a y dos veces, más la segunda derivada de la componente en z con respecto a z dos veces. Entonces, si nosotros sustituimos el laplaciano en esta ecuación, simplemente vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden de derivadas parciales que se puede resolver por los métodos de separación de variables, y se puede resolver mediante algún método numérico, por ejemplo utilizando transformada de Fourier, que es uno de los métodos que más comúnmente se utiliza para resolver este tipo de ecuaciones. Aquí en este caso vamos a resolverlo de una manera un poquito más simplificada, de tal forma que se pueda apreciar el comportamiento de la onda electromagnética y de sus propiedades que ésta presenta. Entonces, para simplificar la ecuación y hacerla un poquito más demostrativa, vamos a suponer que vamos a tener una componente de campo eléctrico solamente en X, y vamos a suponer también que tenemos un campo uniforme en X y en Y. Entonces, si es un campo uniforme en X, en Y, eso quiere decir que mis derivadas parciales con respecto a X van a ser igual a las derivadas parciales con respecto a Y, y esto es igual a 0. Dado que estos son componentes uniformes, entonces no hay variación, es una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces, si aplicamos esta pequeña simplificación, lo que estamos haciendo es diciendo que yo voy a tener una onda electromagnética de esta manera: mi eje X, mi eje Y, mi eje en Z. Entonces yo voy a tener ahora un campo de este estilo, donde esta componente que tenemos en color verde sería mi componente en X, y esta se está propagando a lo largo de mi eje Z. Por lo tanto, en el eje Z sí tenemos variaciones con respecto a la posición de nuestra onda electromagnética. Por lo tanto, considerando esos factores, yo voy a tener que la ecuación, vamos a resolver la primera ecuación, yo voy a tener, aplicando el laplaciano, la segunda derivada con respecto a mi campo en componente X con respecto a Z dos veces, más mi constante, que habíamos dicho que la puedo sustituir por el valor de K, en este caso es K cuadrada. Hay que recordar del video anterior que K va a ser igual a omega raíz de mu por epsilon, y esto lo llamábamos el número de onda con unidades 1 sobre metro. Entonces yo tengo aquí K cuadrada por la componente en X de mi campo eléctrico, y esto va a ser igual con 0. Entonces aquí podemos observar que yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, homogénea y de coeficientes constantes.
Entonces hay que recordar que una ecuación lineal homogénea de coeficientes constantes yo podría expresarla así como y' más y b' más y' más un cierto valor. Vamos a poner aquí a, b, c, y igual a 0. Entonces es homogénea porque no tenemos ninguna excitación en la entrada. En este caso, para esta ecuación, el coeficiente b es simplemente igual a 0. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Pues simplemente proponiendo una solución homogénea. Y la solución homogénea hay que recordar que siempre es una función exponencial cuyos coeficientes y argumentos pues, van a estar relacionados íntimamente con los valores de a, b y c. Y esos valores pues, simplemente son las raíces de la ecuación de segundo grado que tenemos aquí y la resolvemos con la famosa fórmula de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos eso, como no tenemos los valores de cuántos son los coeficientes ni cuánto vale k, vamos a hacerlo de una forma general, por lo cual yo voy a tener que mi campo eléctrico como función de la posición en el eje Z va a estar dado por una constante de proporcionalidad que me va a dar la magnitud del campo eléctrico por la primera exponencial que es el resultado de resolver la ecuación de segundo grado que tenemos aquí y tiene esta expresión más la otra raíz, acuérdense que aquí tenemos dos raíces, otra constante cualquiera que la voy a llamar e supraíndice menos e a la j k por z. Esta expresión la tenemos en el dominio frecuencial, donde tenemos la frecuencia, pues la frecuencia la tenemos en k, donde k es igual a omega mu por epsilon, donde omega, recordemos que es nuestra frecuencia radial, que es igual a 2pi por f. Entonces, de este resultado que es lo que estamos observando, tenemos dos componentes o dos términos más bien que me representan a la componente del campo eléctrico, la componente en X, pero que es función de la posición en el eje Z. ¿Qué me representa este primer término de la componente de X del campo eléctrico? Esto me representa una onda electromagnética que viaja en el sentido positivo de las zetas. Es decir, es una onda que viaja de aquí hacia acá. Esta es una onda electromagnética que viaja en el sentido negativo de las zetas, es decir, viaja de por acá hacia acá. ¿Sí? Esto toma más significancia cuando empezamos a hablar de ondas incidentes y ondas reflejadas. Entonces, por lo pronto vamos a dejarlo de esta manera. Entonces, este lo tenemos en el dominio frecuencial, pero también podemos expresarlo en el dominio temporal. En el dominio temporal, vamos a tomar el fasor, y acuérdense que el fasor podemos representarlo por la parte real de la exponencial, y la parte real de la exponencial imaginaria o compleja pues es un coseno. Entonces, yo puedo representar en el dominio temporal mi componente de campo eléctrico va a estar dado de la siguiente manera. Mi componente, mi constante de proporcionalidad de la amplitud que va a tener el campo magnético por el coseno de omega t menos k por z. Esta es la parte que corresponde al equivalente temporal de esta parte que está en el dominio frecuencial, más e menos coseno de omega t más k por z. Entonces, esos dos términos expresan lo mismo que teníamos en la ecuación anterior. Nuevamente, el primer término sigue siendo una onda electromagnética que viaja en el sentido positivo de las zetas.
El segundo término es también una onda electromagnética que viaja en el sentido negativo de las zetas. Entonces, aquí yo puedo representar mi onda electromagnética a través de una función cosenoidal. Vamos a limitarnos en este término. En el término que me dice que la onda electromagnética está viajando en el sentido positivo del eje de las zetas, ¿sí? Entonces es una onda cosenoidal. Entonces, esa onda cosenoidal la puedo representar por su función temporal en el eje de las zetas, ¿sí? ¿Y qué me va a caracterizar esa onda electromagnética? Esa onda electromagnética me la van a caracterizar diferentes parámetros, como lo son su velocidad de fase, su longitud de onda y su impedancia. Bueno, ¿qué es la velocidad de fase? La velocidad de fase, si yo agarro un punto fijo en esa onda, es la velocidad a la cual se va a mover ese punto fijo siempre en ese eje en el que me estoy propagando. La longitud de onda, pues bueno, muchas veces o en general se caracteriza como la distancia que existe entre los máximos de esa onda, aunque por supuesto puede ser también tomada entre los mínimos o un punto cualquiera que es repetitivo y fijo. ¿Sí? Por ejemplo, su longitud de onda se mediría en el punto fijo en la misma fase. Entonces, de esa onda, aquí tenemos que determinar la velocidad de fase, la longitud de onda y la impedancia que presenta esa longitud de onda. Bueno, empecemos por la velocidad de fase. Para que yo pueda determinar la velocidad de fase, entonces voy a agarrar un punto cualquiera. Y como habíamos mencionado, ese punto cualquiera tiene que ser una constante. Entonces este punto cualquiera es esto. El argumento de la señal que yo estoy graficando, que es decir, omega t menos kz. Esto debe ser una constante. ¿Sí? Entonces, por definición, la velocidad no es otra cosa que la razón de cambio con respecto al tiempo de la posición. ¿Sí? Entonces, para el caso de mi onda electromagnética, eso vamos a llamarlo la velocidad de fase. Bien, ya habíamos demostrado que esto se va a aplicar en un punto fijo. Es decir, vamos a ver ese punto fijo cómo se mueve a lo largo de todo este eje. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula de la diferencial o la relación de cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, de esta ecuación simplemente vamos a despejar z. Entonces, de aquí yo tengo que z va a ser igual. Entonces, si z, kz la pasamos para acá, constante para acá, y después despejamos la z, entonces yo voy a tener que es omega t menos la constante, un número constante que siempre debe estar ahí, entre k. Entonces, teniendo este resultado, yo voy a tener que la velocidad de fase es la derivada con respecto al tiempo de omega t menos constante entre k. Sacamos la derivada, podemos observar que esta es una resta, entonces la derivada de esa resta pues es la resta de las derivadas. Yo voy a tener que esta derivada, que es una constante entre otra constante, simplemente es 0, por lo que yo voy a tener la derivada solamente de este valor. Entonces yo tengo omega, que es una constante, entre k, que es otra constante, multiplicado por t, derivamos y simplemente esto es omega por k, es decir, la constante por la derivada de la función. Y en este caso mi función es t, por lo tanto su derivada es 1. Yo voy a tener entonces que mi velocidad de fase va a ser igual a omega entre k. Pero ¿quién es k? Ya lo habíamos dicho acá arriba.
K es igual a omega raíz de mu por epsilon. ¿Sí? Eliminamos omega y esto va a ser igual a 1 sobre raíz de mu por epsilon. Si seguimos simplificando esto, entonces repetimos aquí abajo, velocidad de fase va a ser igual a 1 sobre raíz de mu por epsilon. Esta es la fórmula general de la velocidad de fase de mi onda electromagnética. Ojo, no hay que confundir con la velocidad de propagación, son términos totalmente diferentes que para ciertas características muy particulares pueden ser iguales, pero esas características particulares son tema de otra conversación. Entonces, hay que recordar que mu está dado por mu0, mu_r. Epsilon por epsilon 0, epsilon r, donde mu0 ya habíamos dicho que tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 henry sobre metro, y epsilon 0 tiene un valor de 8.854 por 10 a la menos 12 farads entre metro. Mu_r y epsilon r son la permeabilidad y la permitividad relativa específicas del material en el cual se está propagando la onda electromagnética. En este caso, si yo propongo que se está propagando en el vacío o en espacio libre, donde mu_r y epsilon r son proporcionales a 1, entonces yo voy a tener que mi velocidad de fase va a ser igual a 1 sobre raíz de mu0 por epsilon 0. Si yo sustituyo estos valores aquí en el radical, yo voy a tener que el valor aproximado es de 2.998 por 10 a la 8 metros por segundo, la cual nosotros siempre lo aproximamos como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, igual a mi velocidad de fase en el espacio libre. Bien, ahora hablemos de la longitud de onda. Como ya habíamos mencionado, esa longitud de onda pues, es la longitud que existe entre dos máximos de la onda, que por supuesto puede ser entre dos mínimos o entre un punto fijo cualquiera de la fase. Entonces, para evitar confusiones vamos a manejarlo como la distancia que existe entre dos máximos de la onda bajo análisis. Bien, entonces este punto, que puede ser cualquiera, yo lo voy a posicionar en el máximo de mi onda que estoy analizando. A ese máximo yo le voy a llamar, pero esa distancia entre máximos le voy a llamar longitud de onda, y esa longitud de onda tiene una longitud eléctrica de 360 grados o 2 pi radianes. ¿Sí? Entonces, ese punto cualquiera que ya habíamos mencionado antes es mi argumento de la señal que yo estoy analizando, en este caso mi señal cosenoidal. ¿Sí? Y este otro punto simplemente es ese mismo punto más el lambda que yo estoy analizando. Y todo ese valor, la diferencia que existe entre estos dos valores, pues debe de valer 2pi o 360 grados. En este caso, como estoy manejando omega, lo vamos a manejar con un valor de 2pi. Es decir, de aquí a acá debe existir 2pi. Entonces la diferencia de estos dos puntos me debe dar 2pi. Entonces, simplificando, yo tengo que omega t menos omega t se eliminan, menos kz menos más kz se eliminan. Entonces me va a quedar simplemente menos por menos más, k por lambda, k lambda igual a 2pi. De ahí vamos a despejar lambda, por lo tanto queda lambda es igual a 2pi sobre k. Nuevamente vamos a sustituir el valor de k, y este valor es omega entre raíz de mu por epsilon, y esto es igual a 2pi por 2pi f raíz de
mu por epsilon. Entonces eliminamos el 2pi y esto es igual a 1 entre f raíz de mu por epsilon. Entonces, este valor que yo tengo aquí es un valor ya conocido, lo acabamos de encontrar, y esto es igual a velocidad de fase entre frecuencia. Si yo estoy en vacío o en espacio libre, simplemente lambda va a ser igual a c sobre f. Y esta es la famosa fórmula que nos han dicho casi desde kinder, el valor de la longitud de onda. Sin embargo, la fórmula general es esta o esta, ¿sí? O también podemos expresarla así, una fórmula general como lambda igual a c sobre f raíz de mu r por epsilon r. Entonces sigue cumpliéndose esto cuando este valor se utiliza en el vacío, donde mu r y epsilon r son igual que 1, entonces esta fórmula se va a hacer exactamente igual que esta. En el siguiente video vamos a analizar cómo se obtiene la impedancia de la onda y cómo se vería esta solución de la ecuación de onda en un espacio con conducción, en un espacio con un conductor que no es perfecto, y veremos cómo aplica ahí la ecuación de onda cuando se tiene una corriente de conducción.